Saludos para todos. Bienvenidos a la Escuela Sabática Inverso para jóvenes, cuyo lema aquí en este canal es Estudiando para su venida, que para este cuarto trimestre tenemos como título La herencia adventista. Ahí vamos a descubrir nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje. Yo lo tengo aquí en modo digital, yo creo que se puede ver un poco. Y si tú lo tienes digital o presencial, tenga tu cartilla lista, lo más importante, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ahí siempre en tu mano. Tus apuntes por si vamos a dar algo interesante. Te vamos a iniciar con el tema del día de hoy, nuestra segunda lección para estudiar el día 14 de octubre, día sábado. La segunda lección que ya como título el mensaje del santuario. Sin antes estudiar, toca pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos para que el Espíritu Santo nos ilumine, que nos dé inteligencia para poder comprender el tema de la lección de esa semana. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, por este día que nos has de dar. Señor, bendícenos y cuídanos, Señor, que podamos aprender cada día más de tu palabra. Te agradecemos por las bendiciones que tú nos has de dar, Señor. Gracias por todo. Gracias por esta semana que tú nos has de dar, Señor. Y denos inteligencia. Derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo para poder comprender la lección de escuela sabática, segunda lección, Señor. Para tenerlo muy en cuenta, para tenerlo no solo para este sábado, sino para toda la eternidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos nuestro texto clave para leerlo en el estudio de esta semana. Tienes de tarea leerlo, yo también hice mi tarea, que es el libro de Hebreos capítulo 9 versículos 1 al 15. Y aquí nos habla de un nuevo pacto. Aquí es donde vamos a entrar en sección a la clásica. Aquí ya no lo vamos a llamar introducción, sino en versión corta. Vamos a irnos a la sección intro del día sábado. El intro que debe estudiarse el sábado octubre 7 tiene como título Se descubre el santuario celestial. Bueno, aquí tomé un pequeñito apunte que dice: desafortunadamente, después de este gran chasco de lo que vemos a las 8 días, cuyo título es Una esperanza viva, muchos creyentes adoptaron diversas explicaciones erróneas. Algunos pensaron que se habían equivocado de fecha y por lo tanto fijaron nuevas fechas, pero ese movimiento desapareció con el tiempo. Eso fue por la mala interpretación o mal estudiado en la cita bíblica de Daniel 8:14, que dice: y él me dijo, hasta 200 tardes, hasta 2300 tardes y mañanas. Recordemos que según Ezequiel 4:6 nos dice día por año, proféticamente, o sea que serían 2300 años, y después el santuario sería purificado. Ellos pensaron que después el fuego de Dios purificaría la tierra y ahí empezaría la programación de la segunda venida de Cristo. Pero no fue así. Aquí nos dicen que el 7 de febrero de 1846, tomen nota de las fechas, yo tengo por ahí un cuadernito que ya haya anotado las fechas relevantes de la lección. Dice: Owen Russell Loomis Crozier, de 25 años, publicó un artículo en The Day Star Extra que presentaba la conexión entre el fin de la profecía de los 2300 días, el santuario celestial y el ministerio de Jesús en el tiempo del fin. Explicó cómo el santuario de Daniel 8:14 no estaba en la tierra, sino en el cielo, y describió cómo Jesús se trasladó de un departamento del santuario celestial al otro, comenzando una nueva fase de su ministerio con la hora del juicio. También se mostró cómo el día de la expiación se cumpliría mediante el ministerio sacerdotal de Jesús en el cielo. Muy interesante. Aquí es en donde mucho estudio, mucha comprensión en la Biblia. Y mire que en 1846 este gran personaje descubrió la gran verdad, que fue que
no era que Jesús venía a la tierra, sino que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros. Ahí es en donde ya entra en ejecución su plan de salvación, su plan de redención para estos últimos días. Entonces, aquí tenemos algo en claro, tenemos aquí al final una pregunta que es elegir una copia de tu versión preferida de la Biblia, de Hebreos 9, 1 al 15, que te lo puedas aprender rápido. En mi caso yo tengo aquí la Reina Valera de 1960. Aquí ¿en qué? En mi casa de vacaciones en el municipio de Tocayma, Cundinamarca. Vamos a la siguiente sección para el día domingo, octubre 8. La lección para el domingo tiene la sección interioriza, cuyo título es Sigue el patrón. Está muy interesante este título, o sea, estoy siguiendo el patrón de lo que cree la persona, el personaje que dijo que no fue que Jesús vino a la tierra, sino que purificó, o sea, pasó del lugar santo al lugar santísimo. Uno se imagina seguir el patrón, uno me recuerda, sigue el patrón de estas figuras geométricas, pero aquí estamos hablando bíblicamente, seguir el patrón. Pues aquí tenemos unos grandes datos aquí en nuestra lección del día domingo. Tenemos la primera parte que William Miller lamentablemente falleció en 1849, siendo todavía un creyente muy ferviente. Entonces, aquí es en donde, aquí hay digamos, un testimonio de un creyente adventista muy fiel, que no dejó ni una vez las enseñanzas de Cristo. Pero acá hay un dato muy interesante. Dice, aunque William Miller nunca aceptó plenamente las enseñanzas del santuario celestial y el sábado, Ellen G. de White escribió que Dios lo resucitará cuando suene la última trompeta. Eso está en Primeros Escritos, capítulo 59, página 310. Este es un buen recordatorio de que Dios es paciente y misericordioso con cada uno de nosotros y solo nos hace responsables de las verdades que conocemos. Aquí es donde entramos en cuestión la comunicación espiritual. ¿Cómo estamos nosotros con la vida espiritual? ¿Estudias la Biblia? ¿Haces tu devoción a diario? ¿Te madrugas siempre con Dios? ¿Usted está bien conectado con Dios? ¿Usted permanece fiel a Dios a pesar de las circunstancias? ¿Tú eres así? Si tú eres así, tu vida espiritual va fortaleciendo. Y si no, tienes algunos aspectos que mejorar, pídele a Dios que te ayude a mejorar esos aspectos. Bueno, vamos a entrarnos ahora sí en cuestión con la Biblia. Hebreos 9 revela que hay 2 santuarios. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Nos dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro y la mesa y los panes de la proposición. Aquí de lo que nos está hablando, recordemos lo que nos dijo a finales del versículo 1, el santuario terrenal. Recordemos, Hebreos 9 nos está hablando de dos santuarios, en la tierra y otro que es en el cielo, que está en el versículo 11 que nos dice, pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. O sea que existía 2 santuarios. En cuestión, la imagen del santuario terrenal es igualito al santuario celestial. Tiene, digamos, como las características de afuera, tiene el lugar santo y el lugar santísimo. Y aquí nos dice otra cita que dice Hebreos 8.2, que vamos a tener estos 2 capítulos en cuenta, Hebreos 8 y Hebreos 9, nos dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ahí es en donde vemos que Jesús inició su ministerio en el santuario celestial. ¿Cierto?
Aquí dice que Hebreos capítulo 5 y 8 revela que el ministerio de los sacerdotes en el santuario terrenal refleja el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. O sea que aunque sea la construcción del santuario, de la morada de Dios, tanto en la tierra como en la celestial, tienen una buena, amplia, digamos, conexión, relación. Aquí es donde entramos en que Jesús inició a hacer su ministerio en el santuario celestial. O sea que en 1844 al fin no fue la segunda venida, sino que fue el ministerio de Cristo en el santuario celestial, pasando del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros. ¿Listo? ¿Todo claro? ¿Todo bien entendido? Entonces vamos a irnos a la lección del día lunes. La lección para estudiar el día lunes, octubre 9, tenemos la sección de Interpreta, cuyo título es La purificación del santuario. Muy interesante ahí. Es lo que yo les digo, que ahí es donde entra la purificación del santuario. Me recuerda mucho las acciones del santuario por mes y por año. El que más me identifica este título es el día de la expiación. Una vez por año, el sacerdote va y expía los pecados de todo el pueblo. Nos dice ver que Jesús está ministrando fielmente en un santuario celestial es un hermoso descubrimiento que plantea ciertas preguntas. Si el sumo sacerdote en la tierra era responsable de purificar el santuario terrenal una vez al año y el santuario de la tierra era una copia del santuario en el cielo, ¿necesitaba el santuario celestial ser purificado también? ¿Pero de qué? Pues aquí vemos en Hebreos 9:6. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Saben de una pregunta? ¿Y esto cómo nos va a reflejar de que si purificaron el santuario terrenal, ¿cómo así que van a purificar el santuario celestial? Pues recordemos, nuestros pecados son como una enfermedad, y esa enfermedad puede llegar no solo en la tierra, sino puede afectar el cielo. Por eso Jesús, a través de su ministerio, a través de perdón de pecados, del poder de perdón de pecados que él tiene, de su labor en el santuario celestial, ahí es en donde da su plan de purificar el santuario celestial. Aquí es donde, pues, el día de la expiación era el día en que se quitaban los pecados y se purificaba el santuario. O sea que todos los días sería el día de la expiación en el santuario celestial. Tal vez. Pues en mi opinión, tal vez sí. La verdad, porque todos aquí hemos pecado muchas veces, pero aquí dice una vez al año. Pues eso sería terrenal. Tal vez en lo celestial da lo mismo, o sería diariamente. Te dejo esa tarea, y si tienes la respuesta, puedes responderlo en los comentarios. Dice, me gusta este párrafo para contextualizar el rito, el día de la expiación. Dice, cada pecador arrepentido oraba sobre el animal antes de sacrificarlo, transfiriendo sus pecados a la víctima inocente y condenándola a muerte. Entonces, el sacerdote llevaba la sangre, parte de la sangre, al lugar santo y la rociaba delante del velo, transfiriendo el pecado al santuario. A medida que los pecados se transferían cada día durante todo un año, comenzaban a acumularse, convirtiendo el santuario en un lugar contaminado por el pecado. O sea que sí, a la verdad, el santuario necesitaba ser purificado, ya que por las enfermedades del pecado, eso lo podría darle un lugar de contaminación a la morada de Dios. Por eso cada una vez al año toca purificar el santuario. Acompáñeme al libro de Levítico. Cada vez que uno dice el santuario, uno piensa Levítico. Y sí, la mayoría, pues, no sé si tú serás o soy yo, que uno no entiende en el libro de Levítico. Es que yo solo paso porque solo tiene pura ofrenda, pero aparte de pura ofrenda tiene unas indicaciones
que le daban al pueblo de Israel. Levítico 23 nos dice, y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré dentro de su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. O sea que no solo estaba contaminando, no solo estamos tratando de contaminar el santuario, sino también tratar de profanar el santo nombre de Dios a través de nuestras acciones pecaminosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no ayudar tanto a Jesús a contaminar el santuario. Pero lo malo es que somos así. Somos una raza caída, somos una raza pecaminosa. Pero aquí en esta lección podemos ver que Jesús es muy amable, es muy bondadoso con cada uno de nosotros. Entonces, vamos a la lección del día martes, uno de los buenísimos. Y martes significaría la lección investiga. Estudiando para el martes, día 10 de octubre. Aquí es donde entramos como hace 8 días. ¿Qué relación tienen estos pasajes con el texto clave que tenemos? Vamos a responder siempre 3 versículos cortos para que el tiempo nos alcance. Primera cita, Apocalipsis. Y además yo lo resolví acá. Yo lo resolví aquí. Esa es mi tarea. Siempre hago mis tareitas. Apocalipsis capítulo 11. Versículo 19 nos dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Pues yo contesté que eso significaría que cuando Jesús entra como sumo sacerdote, o sea que digamos que sube de nivel al santuario celestial, o sea que ahí ya pasa del lugar santo al lugar santísimo para interceder por nosotros. Ese es, según mi opinión. Si tú tienes otra opinión, puedes escribirlo en tu folleto. Y pues si no hay ninguna molestia, agradecemos tu opinión en los comentarios. Vamos a irnos a la siguiente. Ahí tenemos muchos cortos, pero vamos a irnos a unos pocos. Jeremías 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, que nos dice: el pecado de Judá escrito está con cintel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tala de su corazón y en los cuernos de sus altares. O sea que aquí, pues en mi opinión, sería que Jesús registra los pecados de todos los seres humanos. O sea que, recordemos, Dios sabe todo. Él sabe todo, sea el lugar donde estés. O sea que está pendiente de ti, está pendiente de mí, está pendiente de cada uno de nosotros. Ahí es en donde Jesús entra en acción, perdonando nuestros pecados. Recordemos en 1 Juan 1:9 que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Siguiente versículo. Vamos a devolvernos a Hebreos. Hebreos capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Aquí es en donde, pues, como lo habíamos dicho anteriormente, que Jesús en 1844 da el cargo de sumo sacerdote para pasar del lugar santo al lugar santísimo. ¿Listo? Vamos a irnos a la lección del día miércoles. La lección para el día miércoles 11 de octubre tenemos la sección Invita. Como título es El Evangelio tanto visto como experimentado. Muy interesante, aquí es donde tenemos en cuenta de que el Evangelio podemos verlo, pero también podemos experimentarlo. Eso me recordó cuando en la Santa Cena que habíamos tenido de la Iglesia Adventista Remanente Cibate, mi papá es el anciano de la iglesia, nos hizo una senda sagrada, ahí dando unas paradas, hablando de las partes del santuario, del tabernáculo, relacionando su función con que nosotros estamos ahora.
Por ejemplo, el lavacro, o sea que ahí es cuando me bautizo. Los panes de la preposición, que Jesús es el pan de día, lugar santísimo, que ya estoy en comunión muy directa con Dios. O sea, tipo cosas, tipo enseñanzas así. Uno puede sacar muchas enseñanzas, muchas reflexiones solo por los usos del utensilio del santuario. O sea, eso es tanto visto como experimentado en cada una de nuestras vidas espirituales. Dice, el mobiliario y los servicios del santuario ilustran bellamente terminologías complejas, como justificación y santificación, y palabras con significados profundos como misericordia, gracia, perdón y amor. Vemos el sacrificio de Jesús en cómo un cordero inocente tenía que sufrir la muerte porque los pecados del portador eran transferidos simbólicamente a él. La libertad del pecador a costa de la vida del cordero inocente presentaba un ejemplo vivido y tangible de la gracia de Dios y señalaba a Jesús, el sustituto y sacrificio definitivo. Esto es muy bonito. Dios es muy bueno con nosotros. A través del sacrificio que hizo Jesús, a través de la muerte que él hizo en la cruz del Calvario, identificó el cordero como inmolado, según el libro de Apocalipsis. O sea que ahí es el cordero. Recordemos que aquí sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús ya derramó su sangre, ya tenemos el perdón. Solo toca confesarlo y Él nos perdonará. El santuario ejemplifica la conjunción perfecta de la justicia y la misericordia de Dios. Ilustra estos dos aspectos de su carácter. Justicia y misericordia de Dios a través del santuario. Y eso sí es cierto. Misericordioso porque Él nos va a perdonar. Él es muy bueno con nosotros. Él es muy compasivo. Y justicia porque Dios es justo. Dios siempre mira el bien y el mal y Él quiere que nosotros salgamos con las buenas acciones. Más que cualquier otra enseñanza de nuestra iglesia, la del santuario muestra cuántas verdades están conectadas como un sistema y como cada una de ellas magnifica un aspecto carácter de Cristo. Y eso sí es cierto. La del santuario muestra muchas verdades. La del santuario muestra muchas enseñanzas. La del santuario puede dejar muchísimos temas. A través de solo una morada para Dios escrito en la Biblia, podemos sacar muchísimos temas. Y al final tenemos aquí unas preguntas. Recuerden la tarea para los alumnos que están del otro lado de la pantalla o maestros también que están escuchando. Es contestar. Contestar según de lo que hayas estudiado. Recordemos, esto es solo un resumen de la lección de la Escuela Sabática Inverso. Listo, ya estamos casi por terminar, pero nunca se va a acabar estas enseñanzas. Lección del día jueves. Para el día jueves 12 de octubre tenemos sección Implícate, que se llama el Santuario Celestial. Es muy interesante, ya que tenemos unos puntos. Tenemos un gran párrafo de una página de Elena G. White, El conflicto de los siglos, capítulo 25, páginas 420 y 421. Resalté como unos puntos importantes, pero vamos a decirlos en resumen para que, por si te gusta subrayar, por si te gusta tener puntos clave. Entonces aquí tenemos algunas. Dice la primera... El asunto del santuario fue la llave que aclaró el misterio del desengaño en 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaban un conjunto armonioso que demostraban que la mano de Dios había dirigido el gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo, le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Tenemos otro. Dice, como sus esperanzas fueron chasqueadas, perdieron de vista a Jesús y como María al lado del sepulcro exclamaron, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aquí es donde recordemos que vemos que aquí se acabó el desengaño de 1844.
pues no digamos engaño, pues también sería una confusión. Que Jesús iba a venir, que Jesús que Jesús lo otro. Pues el asunto del santuario aclaró todo esto. Y vemos aquí que, pues como les había dicho, que en 1844 vamos a ver otro dato que me gustó, no lo quiero decir, sino según el libro. Dice, Cristo había venido, no a la tierra, como ellos esperaban, sino como estaba simbolizado en el símbolo, al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. ¿Ven? Jesús no vino acá. Jesús fue pasado del lugar santo al lugar santísimo. Es como venir de un lugar para otro. Ahí está. No era que Jesús iba a venir acá a la tierra, sino que iba a venir de un lugar, el lugar santo, a otro, que es el lugar santísimo. Bueno, me pasé un poquito, pero vamos a irnos a la penúltima párrafo que nos dice. Debido a este error, los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo, se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas, se había realizado el acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer para recompensar a sus siervos. Wow, esto es muy interesante. Aquí es donde vemos que muchas veces nos equivocamos, muchas veces comprendemos mal la Biblia, pero a pesar de todo esto, podemos tener una clara comprensión de lo que la Biblia nos querrá decir, así como les pasó a los creyentes en Cristo adventistas del séptimo día de 1844, que fueron caídos en un desengaño. Pues después llegó el mensaje verdadero, que fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Lección del día viernes. Tenemos para estudiar el octubre 13, Inquiere. La sección Inquiere, recordemos que aquí es de donde compartimos nuestras opiniones, nuestras respuestas, nuestras dudas con tu grupo, o también podemos llamarlo clase de escuela sabática en tu iglesia adventista del séptimo día, donde estés. Entonces, pues recordemos, aquí tenemos muchas preguntas, aquí también hay un vínculo para ver, para tener acceso a algunos videos cortos del tema. Si algo, pues si no tiene la cartilla por ahí en la descripción, va a estar el link del video, ya en el otro ya actualizamos la descripción y ahí van a estar también los cortos, por si no has entendido los temas, ahí tendremos los cortos que nos recomienda la cartilla. Entonces los quiero dejar con un versículo que también aparece aquí, que me acordé, 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que Jesús tuvo ese plan de pasar del lugar santo al lugar santísimo cuando finaliza la profecía de los 2300 años. Entonces, un mensaje para nuestra vida, una reflexión, es que Jesús es muy misericordioso y muy amable para con nosotros. Para tener en cuenta que también a través del santuario podemos sacar muchas enseñanzas, muchos temas y muchas reflexiones para nuestra vida. Recordemos que también por los usos del santuario, de los utensilios del santuario, podemos tener una parte de nuestro mapa de nuestra vida espiritual, de nuestro caminar espiritual. Entonces, mi querido joven que estás al otro lado de la pantalla, o también mi querido maestro, este fue todo por hoy en nuestra lección de escuela sabática inverso de la lección de hoy, el mensaje del santuario. Recordemos, cada 8 días se publica esta gran lección de la escuela sabática. Entonces, me despido desde aquí, desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca. Que el Señor te bendiga y te guarde, y nos vemos dentro de 8 días con la tercera lección titulada El sábado. ¡Wow! El día de descanso. Entonces, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y nos vemos en la siguiente lección dentro de 8 días.